Buen día, mis hermanos, bendiciones. Pues hoy estamos ya en la lección número 9 y esta lección que estaremos viendo toda la semana se llama Salvados con propósito para testificar con hechos. Qué parecido, ¿verdad?, a la predicación del domingo. Dar testimonio con nuestra vida, con los hechos, ¿verdad?, con lo que somos, pensamos y decimos. Entonces seguiremos en Efesios, estamos estudiando Efesios, hemos estudiado el primer capítulo. En el primer capítulo de Efesios, Pablo está enviando esta carta a los Efesios para animarles a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Porque en los Efesios, recordemos que Pablo fundó la iglesia en Efesios, pero en Éfeso, había un grupo como de 12 personas que habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y es cuando Pablo llega ahí que Pablo les pregunta y ellos no sabían ni siquiera qué era el Espíritu Santo, porque ellos solamente amaban a Dios y habían recibido el bautismo de Juan el Bautista y esperaban al Mesías. Cuando Pablo llega ahí y les habla de quién fue Jesús, que murió en la cruz y todo eso, y Pablo les anima a recibir al Espíritu Santo. Y en toda la escritura bíblica son los hermanos de Éfeso los únicos, esos 12, que recibieron dos bautismos en agua, el de Juan el Bautista y luego el que Pablo viene y hace porque les anima a recibir al Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos reciben la palabra de Pablo, ellos reciben también por fe al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pablo después se encuentra, porque ahí había tremenda idolatría. Por eso fue aquella ocasión en que Pablo fue casi muerto, que se cree que Pablo murió y el Señor lo resucitó, porque había ahí una gran adoración a la diosa Diana. Pero esa misma idolatría hacía que se hicieran artesanías, y de eso vivía, y era muy rica la ciudad de Éfeso, vivían de eso, de las artesanías, de los ídolos que construían para la adoración de su diosa. Entonces, a la llegada de Pablo allí, fundar su iglesia y cambiar la vida espiritual de las personas, pues la economía estaba cayendo para ese grupito de personas que hacían negocio con los ídolos. Y por eso fue que Pablo tuvo muchos problemas, y después Timoteo. Los pastores que hubo allí, habrá habido muchos, ¿no? Pero los de nuestros personajes bíblicos fueron Pablo, que fue el que la fundó, solo estuvo 2 años, luego dejó a Timoteo, pero Juan, el apóstol amado de Jesús, también dio mensajes en esa iglesia de Éfeso. Por eso Juan, cuando escribe las 3 cartas, la primera no es una carta. Cuando ustedes leen la primera carta de Juan, en realidad es un mensaje, una homilía, dice la Biblia, pero es una predicación. Juan está predicando a los efesios, y por eso empieza la carta de Juan, la primera, hablando de cómo en pasado, lo que ustedes eran antes, cuando ustedes no conocían al Señor. Y Pablo va a empezar también así. Es como confrontar a los efesios con su realidad espiritual. Pero ¿por qué nosotros la vamos a ver hoy? ¿Por qué la iglesia del Nazareno nos trae a nosotros esta carta? Porque en esta clase, porque es el propósito también, confrontarnos a nosotros mismos con nuestra vida espiritual. Es como hacernos un diagnóstico, pero no alguien más a nosotros, sino nosotros mismos a través de esta clase. Así que, mi hermano, espero que la explicación de introducción les sea útil para entender la clase. Así como tanto Pablo como Juan confrontan a los efesios con su vida espiritual, que la estaban mezclando con el mundo, con la idolatría. Entonces, así nos va a confrontar esta clase hoy día, para ver qué tan fieles estamos nosotros o si nos estamos mezclando con el mundo. Porque al Dios que nos salvó, es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, menos con Satanás, menos con el mundo que es controlado por Satanás. No, Dios no comparte su gloria con el mundo, sino con sus hijos. Y entonces vamos a estar hablando toda la semana
en el capítulo 2 de Efesios del 1 al 10, pero hoy solo vamos a hablar en el versículo 1, 2 y 3 y se los voy a leer. Y dice, y Él, ¿quién es Él? Pues Dios, os dio vida a vosotros cuando estabas en el pasado, ¿no? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pues vamos a ir a Romanos, porque a ver qué dice Romanos. Aquí nos manda el libro a ir a Romanos 3 para ver por qué Pablo le está diciendo eso a los efesios. Y en Romanos 3, del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿de quién está hablando aquí Pablo? De los que no conocen a Dios, de los inconversos. Pero mismo Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero nosotros, mis hermanos, los que hemos sido salvos, ya no estamos así. Por eso es un autoanálisis. Eso que le leí, usted vaya y léalo otra vez y autoanalícese si usted está en esas condiciones o está en las condiciones que Pablo va a mencionar a los efesios. Por eso dice Pablo cuando inicia, cuando estabais en esas condiciones, en nuestra condición humana. Dice, en los cuales en esos caminos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, el espíritu que hay en ellos es el de Satanás, pero en los hijos de Dios que viven en obediencia, pues mora el Espíritu Santo. Sigo leyendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahora no, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de los cuales éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había distinción entre nosotros y el resto de la humanidad, porque vivíamos en esos deleites del mundo, de la carne. Éramos hijos de desobediencia. Vivíamos, dice, en pensamientos conforme a nuestra naturaleza de ira, porque no conocíamos al Señor. Y lo que les acabo de leer fue Romanos 3 del 10 al 19 y Efesios 2 del 1 al 3. Léalo usted ya con paciencia en su casa. Y ahora sí, mis hermanos, voy al libro. Y dice el libro aquí, El Sendero de la Verdad, dice, la salvación no es un plan de última hora, es la manifestación preconcebida del amor de Dios, según Juan 3:16, que de tal manera nos amó, ¿verdad? Solo un corazón que ha experimentado el amor de Dios puede apreciar en lo máximo el gran amor de Dios manifestado en Efesios 2:4, y se los voy a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Eso dice Efesios 2:4. Para salvarnos de una condenación terrible y eterna. Miremos entonces con ojo diligente y corazón agradecido este precioso pasaje que acabamos de leer. Es decir, lo que yo les leí, ¿verdad? Dice que el Señor, vamos a ver 3 puntos, nos ha salvado de una vida de muerte, nos ha traído a la vida, de la oscuridad a la luz del Señor, nos salvó de una vida de pecado. Y nosotros vamos a ver aquí que el Señor nos salvó porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire y porque éramos hijos de ira
viviendo conforme a los deseos de nuestra carne. Esos 3 puntos vamos a ver hoy en esta clase. Y el primero de los 3 puntos, el número 1, dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando alguien es rescatado de una corriente torrentosa por alguien que lo ama, es inevitable que dicha persona rescatada exalte con cariño de su Salvador y lo recuerde por siempre. Los que hemos sido salvados de la condición de muerte y condenación del pecado, es imposible que no tengamos ese amor por el Señor que nos salvó y esa gran gratitud para aquel que nos sacó de las tinieblas. Ese es nuestro Dios. Démosle siempre gracias a Él por su gran amor con que nos ha amado y nos ha rescatado de la muerte eterna. Y porque estábamos muertos en delitos y pecados, es que el apóstol Pablo le recordó a los efesios y nos recuerda hoy también a nosotros que la vida sin Cristo en ese momento es nada, porque lo que hoy vivimos es resultado de la muerte y la sangre derramada en la cruz, como también todo aquel que está sin Cristo hoy día está muerto espiritualmente. En el pensamiento bíblico, la muerte es la separación y hay 3 tipos de muerte y las vamos a ver. La primera muerte, dice, es la muerte física. El primer tipo de muerte, la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. Todos vamos a pasar por ella, todos. También está la muerte espiritual, que es la separación de la persona de Dios por no sujetarse a Él. En esta muerte se encuentra toda persona que no ha recibido a Cristo y le ha entregado su vida en su voluntad. Pero de esta muerte se puede salir. Hay esperanza. La esperanza está en el Evangelio de Cristo. Cuando, conociendo su palabra, nos arrepentimos y damos una vuelta de 180 grados para caminar con Cristo. Está la tercera muerte. La número 3 dice: por último está la muerte eterna, que es la separación perpetua de Dios, condición de los que rechazan la salvación eterna ofrecida por Cristo en la cruz. Vivir sin Cristo es vivir en delitos y pecados, que son las infracciones que se hacen a la voluntad del Señor. Es decir, vivir sin Cristo es estar en problemas por siempre con Dios y el prójimo. Entonces ahí están los 3 tipos de muerte. La muerte física, todos, ¿verdad? Vamos a pasar por ellos, al menos que el Señor venga y nos lleve con Él. Está la muerte espiritual, pero de esa se puede salir mientras tengamos vida. Pero si nos atrapa la muerte, sin haber salido de esta muerte espiritual, pues iremos a una muerte eterna, perpetua, de la cual ya no se puede salir. Así que, mis hermanos, pongamos por obra la palabra de Dios. Escuchemos con atención la clase. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre decía: el que tenga oídos, oiga. No quería decir que algunos no oían. Es que el que escuche la palabra, atiéndala, póngala por obra, obedezca. Eso es lo que el Señor quería decir. Atiende. Cuando decía: el que tiene oídos, oiga. O sea, atiende, actúa con sabiduría, no seas negligente. Hemos visto el primer punto. ¿De qué nos salvó el Señor? De esa vida eterna de esa muerte eterna nos salvó. De esa vida en pecado, que el camino era la muerte eterna. Ahora vamos a ver el segundo punto. El número 2 dice: porque nos salvó también, dice, porque no vivíamos conforme a la voluntad de Dios, sino que vivíamos conforme a la voluntad del príncipe de las tinieblas. En el mundo espiritual solamente hay 2 reinos. Cuando no te sujetas al reino de Dios, estás sujeto al reino de Satanás. Nunca vas a estar completamente libre. Estoy leyendo en el libro, no en la Biblia. Entonces dice: de modo que estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás. Las personas que piensan que son libres en todo sentido porque no están sujetas a un pastor, a una iglesia, a la palabra de Dios o incluso a una denominación, solo están demostrando que son obedientes al príncipe
de la potestad del aire y de las tinieblas. Es decir, que la persona que no vive conforme a la palabra de Dios está bajo la voluntad de Satanás y está viviendo no en el reino de Dios en la tierra, sino en el reino de Satanás, el príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas. Entonces ahí está, mis hermanos, dice que ciertamente seguimos siendo esclavos, pero no de Dios, sino de Satanás. Es muy cortito este punto, lo que les acabo de leer, pero es muy profundo. Mis hermanos, cuando nosotros no estamos caminando en la voluntad de Dios, estamos caminando en la voluntad de Satanás. Entonces, hagamos un autoanálisis de nuestra vida, cómo estamos viviendo. Les decía yo que es muy parecido, esta clase es muy parecida a la predicación del domingo, que se nos hablaba de eso. ¿En qué estamos viviendo? ¿En la voluntad de Dios o en la voluntad de Satanás? A veces creemos, y esas son las pequeñas zorras, las concupiscencias de nuestra vida. A veces creemos que no podemos ser santos, pero eso lo creemos por ignorancia. Por ignorancia. Yo acabo de darles una clase hace 2 o 3 semanas atrás sobre la primera carta de Juan y sobre, no, fue en Gálatas todavía, no fue en Efesios, todavía estábamos en Gálatas. Yo les di una clase donde dice que cuando nosotros decimos que no podemos tener una vida santa, dice que invalidamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es como decir que lo que Él hizo no estuvo bien hecho, porque si la palabra de Dios dice que el día que el Señor nos salvó, nos redimió, dice que nos limpió de todo pecado, y a partir de ahí Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Santo Espíritu, y dice en Primera de Juan capítulo 3, que la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, que mora en el convertido, no le permite pecar. Entonces, no podemos decir que no podemos llevar una vida santa, porque invalidamos entonces la obra de Cristo. Eso no significa que nosotros no vamos a fallarle a Dios. Claro que le vamos a fallar, porque nuestro cuerpo no ha sido glorificado, sigue siendo pecador, pero nuestra voluntad ya no. Nuestra voluntad ya no es pecadora. Lo que nos jala al pecado es el cuerpo, pero nuestra voluntad obedece al Espíritu Santo. Ahora, si su voluntad no se sujeta, pues a lo mejor usted no tiene al Espíritu Santo, por eso no se sujeta. No tiene a quién sujetarse, no tiene quien le guíe. Y dice la misma Escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted no tiene la luz de la palabra, pues usted solo no se puede guiar. Necesita el Espíritu Santo para que sea Él el que lo guíe. A veces nosotros, mis hermanos, no podemos en nuestra carne, no a veces, nunca podremos en nuestra carne, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, llevar una vida santa. Nunca podremos. Es necesario el poder del Espíritu Santo, que eso mirábamos en el capítulo 1 de Efesios, que es necesario que ese poder que resucitó a Cristo también nos resucite a nosotros. ¿Cuándo nos ha resucitado aquí en la tierra? El día que nos convertimos. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos trajo a la luz, a la vida, y nos puso en ese camino. ¿Quién es ese camino? Jesús. Y ahora nosotros estamos caminando en santidad. Cada vez que nosotros aprendemos un poquito más de la palabra, nos vamos santificando más y más y más. Y no somos santos por nosotros. ¿Por qué nos estamos santificando? Porque dentro de nosotros está algo santo, el Espíritu Santo. Entonces, nunca más diga que no es posible santificarse, porque eso invalida el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, cuando fallamos a Dios, acuérdense también de la predicación. El Señor a sus hijos los disciplina. Cuando nosotros fallamos, el Señor nos disciplina y nos volvemos atrás. Nos volvemos a arrepentirnos y seguir con Él. Confesar ese pecado y seguir con Él. ¿Qué hizo el hijo pródigo? No dejó de ser hijo. Solamente le falló al Padre. Pero volvió al Padre arrepentido y continuó en la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros hacemos. Vaya a Lucas 15 y lea la historia del hijo pródigo y usted va a entender. Y vaya a Juan, Primera de Juan 1, lea todo el capítulo 1 y usted va a entender cómo siempre el Padre nos da la oportunidad de volver a Él cuando le fallamos. ¿A quién? A sus hijos.
a sus hijos, porque somos su familia. Él nos quiere, Él nos ama y Cristo intercede siempre por nosotros. Mas, sin embargo, los perdidos, los que están en el mundo, aún tienen esperanza, porque aún están vivos. Por eso nosotros, toda la Biblia no es para ellos, es para nosotros. Pero ¿para qué nos está hablando a nosotros? Para que nosotros llevemos esa luz a ellos y los saquemos de las tinieblas y los traigamos a la luz de la palabra, para que ya no sean más esclavos de Satanás, sino siervos de Cristo. Les leo el último punto de hoy que dice, éramos hijos de ira, viviendo conforme a la voluntad de la carne que era guiada por Satanás. Ahora bien, dice, en los versículos que acabamos de leer, dice, en estos versículos no, se refieren a la condición humana en la que estábamos viviendo sin Cristo, lo cual significa que para aquel momento en que Pablo redactaba la epístola, los efesios ya estaban en otra condición, ya habían salido de las tinieblas y estaban viviendo en la luz, con algunas fallas al Señor, como todos nosotros, que en algún momento, dice, fallamos al Señor. Pero mientras estuvieron sujetos al príncipe de la potestad de las tinieblas y del aire, 4 condiciones de ellos los caracterizaba. Y vamos a ver esas condiciones, que son 4, porque también nos caracterizaron a nosotros cuando no conocíamos al Señor. Sin embargo, ahora ya no debemos tener ninguna de estas 4 condiciones. Número 1, vivían en los deseos de la carne, es decir, estaban bajo las pasiones que gobernaban su voluntad y no la de Dios. O sea, no estaban en la voluntad de Dios. Número 2, vivían en la voluntad de la carne. En otras palabras, dice, no estaban en capacidad de sujetarse a la voluntad de la palabra de Dios. Número 3, hacían no la voluntad de Dios, sino la de sus emociones y pensamientos negativos. Dice, y sus pensamientos eran continuamente hacer el mal, contrario a lo que la voluntad de Dios nos llama a una vida santa. Miren lo que les decía hace rato, ¿verdad? Número 4 y último, dice, porque eran hijos de ira, lo mismo que los demás, no había diferencia entre ellos y el mundo. Y dice, en Éfeso había una situación en la parte de la sociedad porque estaban dominados por la idolatría. Por eso Pablo estaba diciéndoles que su condición pecaminosa antes de conocer a Cristo había sido igual que la de todos los habitantes de esa ciudad pagana. Por lo tanto, no podían ellos regresar atrás y mezclar la santidad de Dios con la idolatría de Éfeso. Entonces, mis hermanos, eso mismo es para nosotros. Los que ya hemos sido salvos, no podemos nosotros mezclar la santidad de Dios que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, no lo podemos mezclar con la idolatría del mundo, con lo que el mundo ofrece o con lo que el mundo vive. Por eso nosotros ya no podemos participar de las obras infructuosas del mundo. Y por eso nosotros debemos de hacer separación. No podemos convivir y vivir y pensar y sentir igual que el resto de las personas que no han conocido al Señor. No podemos nosotros ser igual, participar ni siquiera de las pláticas. Hay un texto en la Biblia que dice que vergonzoso es escuchar lo que ellos dicen. Fíjense, no solo nosotros jijijay y divertirnos de las tonterías que ellos dicen, sino que dice vergonzoso es, vergonzoso escuchar lo que ellos dicen. Ahora peor es participar de esas obras infructuosas. Y les voy a leer otro texto, y el último que nos da aquí esta lección, que digo para este día, porque mañana tendremos otros. Y está en Hechos 19, y léalo usted también en casa. Está en Hechos 19 y voy a leer solamente versículos 18 y 19. Y habla también un poco de, si ustedes quieren saber de la vida de Juan, de Timoteo y de Pablo en Éfeso, también pueden ir y leer la primera carta de Juan, el libro de los Hechos en el capítulo 19. Hay varios capítulos que hablan de eso, y pueden ir también a las cartas de Timoteo, y ahí de Pablo a Timoteo. Y dice aquí,
capítulo 19, versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído en Éfeso, ¿verdad? Está hablando de los efesios, aunque estamos en Hechos, está hablando de los efesios. Y muchos de los que habían creído venían, ¿cómo venían? Fíjese bien, confesando y dando cuenta de sus hechos. Sin confesión no hay perdón. Eso lo encuentran en Juan, en Primera de Juan. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso valían esos libros, pero fíjense, todo lo que valían esos libros y en aquel tiempo, ¿cuánto valdrían ahora? Pero a ellos no les importó. Ellos trajeron toda su idolatría y la quemaron delante de Pablo, porque ellos tomaron la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad del rey de las tinieblas. Mis hermanos, ¿qué vamos a quemar hoy a partir de esta clase que ustedes han escuchado? ¿Qué vas a quemar? ¿Tus pensamientos? ¿Tus sentimientos? ¿Qué vas a quemar? ¿Tus tradiciones? ¿Tus costumbres? ¿Tus amistades? Hay amistades que habrá que dejarlas. Hay amistades que habrá que retirarnos de ellas. Podemos invitarlas al camino del Señor, pero si ellas quieren seguir en su idolatría, en su mundo de oscuridad, habrá que dejarlas. O sea, fíjense los hermanos de Éfeso, ellos no pusieron en una balanza, voy a ver, no, pero no, simplemente abandonaron esa vida. Dice que lo trajeron y lo quemaron. Hermano, medite hoy en casa, ¿qué va a quemar hoy? Queme todo aquello que le, espiritualmente, claro, ¿verdad? Queme todo aquello que le impida a usted vivir en comunión con Dios. Hasta en la vida secular hay una historia de Alejandro Magno que tiene que ver también con la historia bíblica. Hay muchos libros históricos sacados de la vida de los personajes bíblicos, pero que no están en la Biblia. La historia paralela a la Biblia la pueden buscar ustedes también. Y Alejandro Magno dice que cuando los soldados se habían desanimado, él los mandó a quemar las barcas. ¿Por qué los mandó a quemar las barcas? Porque quemando las barcas ellos, si querían llegar al otro lado y regresar con sus familias, tenían que derrotar al enemigo para tomar sus barcas y poder regresar a casa. Entonces nosotros también, ¿qué vamos a destruir hoy en nuestra vida? ¿Qué vamos a abandonar? ¿Qué vamos a quemar? Eso que nos está impidiendo vivir en comunión. O si estamos en desobediencia, así como el hijo pródigo, poder regresar al Padre y vivir con Él. Así que, mis hermanos, les dejo esa pequeña reflexión para que ustedes mediten y regresen al Padre y tengan una vida en comunión y agradable. Eso es vivir en victoria. Que tengan un bendecido día.